Buenos días, profe. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, ¿tienen alguna duda con lo que hemos visto? Vamos a empezar a ver un tema que se llama inmunopatología, que tiene que ver con el sistema inmune. Y el sistema inmune, pues es un sistema muy especializado. De hecho, es uno de los más especializados que tenemos para poder combatir aquello que nos puede llegar a producir ciertas enfermedades, ¿no? Como son los microorganismos. Pero este sistema inmune en algunas ocasiones eh, llega a fallar. Cuando llega a fallar, se pueden producir enfermedades eh, serias, ¿no? Muy serias que las conocemos como enfermedades inmunes y corresponden a la inmunopatología. Ahora, para empezar a entender un poco lo de la inmunopatología, pues tenemos que conocer las principales células que componen el sistema inmune, que ya las habíamos visto cuando vimos las células que pueden llegar a fagocitar y vimos que se producían a partir de un tejido muy especializado que es el que se encuentra en la médula ósea, ¿sí? Y este tejido contiene células que se conocen como células madres pluripotenciales. Y esas células madres son capaces de diferenciarse en los diferentes tipos de células que vamos a tener en el sistema inmune o células de defensa, ¿no? También las conocemos. Esta célula madre pluripotencial, ¿sí?, se puede convertir en una célula madre linfoide. Y esta célula madre linfoide nos va a producir lo que son los linfocitos, ¿sí? Diferentes tipos de linfocitos de acuerdo a sus receptores de membrana, los linfocitos T, los linfocitos B, ¿sí?, que al ser estimulados se producen en una célula plasmática, que es la productora de los anticuerpos, y los linfocitos NK, ¿no? Natural Killer. También tenemos a las células de la línea mieloide. Y en la línea mieloide vamos a tener varios tipos de células, ¿no? Los que conocemos como granulocitos
¿sí? Y estos granulocitos también se le conoce como células polimorfonucleares. Y tenemos a los neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Tenemos a los monocitos, ¿sí? Cuando están inactivos en la sangre y que una vez que viajan hacia los diferentes tejidos o se activan, los conocemos como macrófagos. Y de esos macrófagos van a recibir su nombre dependiendo de el lugar donde se encuentren. De eso también lo hemos estado platicando. Y dentro de estas células, ¿sí? Tenemos células específicas que llegan a irse inmediatamente a los tejidos, como las células dendríticas. ¿Sí? Y las células dendríticas no es otra cosa más que un monocito, ¿sí? Específico de algunas áreas, generalmente en los lugares donde mayormente está el organismo en contacto con microorganismos, ¿sí? Y que tiene que actuar inmediatamente captando antígenos, ¿no? Entonces, ya vimos algunas de las funciones de la célula dendrítica, que es una célula que se le conoce como la mejor presentadora de antígeno. Y bueno, también a partir de la célula madre mieloide se generan las plaquetas, los glóbulos rojos, ¿sí? Son otras células que están en la sangre y que no corresponden necesariamente a lo que es, de hecho las plaquetas sí intervienen en el sistema inmune, y ya también lo hemos visto porque son unas de las que van a reaccionar o de las primeras células que reaccionan a partir de un daño en los tejidos o células, ¿no? Y bueno, también tenemos órganos linfoides. Y dentro de esos órganos linfoides los dividimos en dos, los órganos linfoides primarios y órganos linfoides secundarios. Los primarios tenemos a la médula ósea, bolsa de Fabricio, placas de Peyer y el timo. Ahora, en la característica de los órganos linfoides primarios es la capacitación que le van a dar a los linfocitos. Y esta capacitación, ¿sí? Cambio que les van a hacer a los linfocitos, por ejemplo, a los linfocitos T, en todas las especies se van a capacitar como diferentes tipos de linfocitos, ¿sí? Y estos se los van a dar los receptores que van a tener su membrana, se van a capacitar en el timo. Y el timo entonces es un órgano linfoide primario que capacita linfocitos T. Y conforme va creciendo el individuo, este timo va involucionando, se va haciendo pequeño. Entonces, cuando llega uno a la edad, un individuo, un organismo a la edad adulta, generalmente el timo está casi involucionado, está pequeño en relación a como estaba en un inicio, ¿no? Cuando es un cachorro o un animal joven. Entonces aquí vamos a capacitar a los linfocitos T. Y los linfocitos B se van a capacitar en varias áreas, en la médula ósea, bolsa de Fabricio y placas de Peyer, dependiendo de la especie. Ya sabemos que las aves son las únicas que tienen bolsa de Fabricio y esta es la que les da el nombre de linfocitos B, ¿sí? Por la bolsa de Fabricio, que es donde se capacitan los linfocitos B en las aves. Y en los mamíferos se pueden capacitar en la médula ósea o en las placas de Peyer. Placas de Peyer se le conoce como órganos linfoides del intestino,
y ahí vamos a tener una capacitación también de los linfocitos B en algunas especies. Y después tenemos los órganos linfoides secundarios, ¿no? Estos nada más eh, son eh, como reguladores de la cantidad de linfocitos T y B, ¿sí? Y también son los lugares donde vamos donde se va a llevar a cabo la presentación de antígenos. Y entonces también son tejidos en donde se van a almacenar los linfocitos T, B y van a llegar las células de la línea mieloide, ¿sí? Que han fagocitado y que van a cumplir una función de presentación de antígeno o que se van a destruir en estos lugares. Y las características de los linfonódulos es que son regionales, ¿no? Entonces, estos linfonódulos se encuentran distribuidos en la región y sirven como si fueran filtros, ¿sí? De aquello que puede llegar a hacer daño al organismo. Y entonces cada región, ¿sí?, en particular tiene su linfonódulo, tiene sus linfonódulos, ¿sí?, que van a filtrar todos estos compuestos que pueden llegar a ocasionar algún problema en el organismo. Y también tenemos al vaso. El vaso se caracteriza por también almacenar en varias especies, no así en el gato. En el gato el vaso generalmente permanece pequeño, no sirve como un almacén de sangre como en otras especies, por ejemplo en el perro, en el caballo y en el cerdo. Generalmente el vaso puede, o es un reservorio de sangre, de glóbulos rojos, y en el caso del gato, generalmente no sucede así. Sí tiene una cierta reserva, pero no es comparada con las otras especies. Y también está constituido por dos partes, una que le conocen como pulpa roja, que es donde se encuentran el almacén de estos eritrocitos, y pulpa blanca, que es donde se encuentra el tejido linfoide, ¿no? El almacén de estos linfocitos, que generalmente en un corte, en una necropsia del vaso, no vamos a poder distinguir esta pulpa blanca ni esta pulpa roja, ¿sí? Es generalmente difícil de poderlas llegar a identificar. Se puede identificar nada más en cortes histológicos. Y bueno, ahí tenemos el esquema de un ganglio linfático, ¿no? Como tenemos los ganglios linfáticos aferentes que llegan al ganglio linfático, y como tenemos un solo vaso linfático eferente, que es el que por donde sale ya esa linfa filtrada. Y tenemos ahí una serie de folículos o centros germinales en donde tenemos linfocitos B, ¿sí?, y la zona pericortical en donde se encuentran la mayoría de linfocitos T, ¿sí? Y este también tiene una cápsula y una médula. En la médula es donde vamos a encontrar el vaso linfático eferente. Y pues tiene también su irrigación, ¿no?, que está correspondida donde se encuentra el vaso linfático. Ahora, los ganglios linfáticos también tienen una forma se le conoce como una forma riñonada o forma de como de frijol, ¿no?
Y generalmente cuando nosotros hacemos una necropsia y los revisamos, es un punto importante estarlos revisando porque ahí se concentran una gran cantidad de enfermedades o nos orientan, ¿no? Si ya sabemos que son regionales, por ejemplo, si encontramos en cierta región los ganglios linfáticos incrementados de tamaño, pues es una orientación que nosotros debemos de conocer para que pongamos atención en esa región y saber qué es lo que pasó para que ese ganglio linfático esté incrementado de tamaño. ¿Sí? Tenemos ganglios linfáticos que son palpables y dentro de estos que son palpables tenemos a los submandibulares. ¿Sí? Como su nombre lo indica, pues están cerca del ángulo mandibular, ¿sí? Y en la región ventral. También tenemos a los preescapulares, que están craneales a la escápula. Estos son los ganglios linfáticos que podemos explorar dentro de un examen físico. ¿Sí? Los mandibulares, los preescapulares, los inguinales, que se encuentran en la ingle, los popitlios, que se encuentran caudales a la rodilla. Sí, entonces estos son los que podemos llegar a explorar en un paciente en el examen clínico. Y bueno, hace rato les mencionaba lo del vaso, que tiene lo que es la pulpa roja y la pulpa blanca. En la pulpa blanca vamos a tener el tejido linfoide, en la pulpa roja vamos a tener lo que es la zona donde se almacenan los glóbulos rojos. ¿Sí? Y tenemos estos folículos, un folículo linfoide con su centro germinal donde están los linfocitos B, y tenemos las vainas linfoides donde se encuentran los linfocitos T. Les mencionaba también en un corte, pues no vamos a ver así el vaso. Si alguien ha hecho un corte ahí en el vaso, generalmente lo vamos a observar como una zona o se observa casi totalmente rojo. Y no podemos diferenciar entre la pulpa blanca y la pulpa roja. Ya dijimos que estos órganos linfoides primarios, por ejemplo, tienen la finalidad de capacitar a estas células linfoides, ¿sí? A los linfocitos. Ahora, ¿qué es lo que pasa con un linfocito cuando se genera? Ya vimos que se genera en la médula ósea. Ya que se generó este linfocito en la médula ósea, ¿sí? Va a salir de la médula ósea, y si es un linfocito T, se va a ir a capacitar al timo. Y en el timo va a tener una serie de cambios, ¿sí? Con respecto a sus receptores de membrana. Estos receptores de membrana en los linfocitos los conocemos como CD. Y entonces, estos CD no es otra cosa más que unas proteínas especiales que tienen los linfocitos. Y empiezan a cambiar estos receptores de membrana. Y ahí tenemos cómo van evolucionando. Por ejemplo, en la corteza tímica, en la corteza del timo, en la fase temprana, estos son los receptores que va a tener el linfocito T.
CD38, CD44 y CD71. ¿Sí? Posteriormente viene una fase tardía, en donde los receptores ya son diferentes. CD1, 5, 4, 8 y 38. Y después tenemos en la médula tímica, en la médula del timo, ¿sí? Vamos a tener una división de estos linfocitos, principalmente si se fijan, la única diferencia que tiene, este linfocito tiene CD8 y este linfocito tiene CD4. ¿Se acuerdan cuando veíamos los linfocitos citotóxicos o linfocitos cooperadores? Que la diferencia, que también se les conoce como CD4 y CD8. Entonces, esa es la diferencia que nosotros vamos a tener en esos linfocitos. ¿Sí? Y entonces estos linfocitos CD8 al final, ya en la sangre y los tejidos linfoides, ya que está capacitado, va a tener receptores CD3, CD8 y CD5. ¿Sí? Y este linfocito corresponde a un linfocito T supresor o citotóxico, que va a ser activado por un linfocito cooperador. Y el linfocito cooperador tiene receptores de membrana CD3, CD4 y CD5. Por eso es que se le da el nombre de linfocito T CD4, ¿sí? Porque tiene ese receptor de membrana y es el que va a activar tanto a los linfocitos T CD8 como a los linfocitos B. Y los linfocitos ya vimos que producen una gran cantidad de cininas, ¿sí? Y dentro de estas tenemos, hay tres grandes grupos de estas moléculas que van a producir principalmente los linfocitos. No son las únicas células que los van a producir, pero son las que lo llegan a producir en mayor cantidad, ¿sí? Y hay tres grandes grupos: las interleucinas, los interferones y el factor de necrosis tumoral. Dentro de las interleucinas tenemos una gran cantidad que son, dependiendo de cómo se fueron encontrando, pues se les va a asignar, se les asignó un número, y entonces tenemos a la interleucina 1, 2, 3, 4 y así. Y dentro de los interferones se les dan nombres de números griegos, ¿no? Alfa, beta, gamma, igual que el factor de necrosis tumoral. Sí, y ahí están las actividades que llegan a producir, ¿no? Ahora vámonos con lo que es la célula madre, perdón, lo que es un fagocito que conocemos como monocito, ¿sí? Y entonces en la médula ósea tenemos un promonocito. Sale a sangre como un monocito y está circulante en sangre como un monocito y se va a dirigir hacia los tejidos. Y en los tejidos va a depender del tipo de tejido donde se encuentre para que nosotros le asignemos un nombre. Tenemos generalmente varios tipos o acúmulos de estos monocitos o macrófagos en los tejidos. Por ejemplo, se acumulan en sinusoides en el hígado y estas células que se están acumulando ahí las conocemos como células de Kupffer. Y las demás están libres en los tejidos. Cuando están libres en los tejidos, va a depender del tipo de tejido, ¿no? Como la microglía en el sistema nervioso,
los macrófagos de la médula ósea, macrófagos de linfonódulos, macrófagos esplénicos, histiocytos del tejido conjuntivo o conectivo, o macrófagos pulmonares en los alveolos. Y también tenemos de este tipo de macrófagos células libres con macrófagos peritoneales y también en tejidos que están muy expuestos, en donde vamos a tener a las células dendríticas, ¿no? Que es una célula especializada y que proviene de la misma línea de los monocitos. Ahora, a estos dos, a los linfocitos como a los monocitos, se les conoce como células mononucleares, ¿sí? O agranulocitos. Ahora, una vez que se estimula, esto ya lo habíamos platicado, una vez que se estimula o que se le presenta la, a un, a un linfocito CD4 se le presenta un antígeno a través de una célula presentadora de antígeno. Este linfocito CD4 va a estimular al linfocito B y el linfocito B se transforma en una célula plasmática. Y esa célula plasmática tiene la característica de estar que activa su arsenal de síntesis de proteínas y nos va a producir unas proteínas que conocemos como inmunoglobulinas que llevan a cabo la inmunidad humoral. ¿Sí? Y el linfocito CD8, ¿sí? Que vimos anteriormente, ¿sí? Como linfocito T supresor, citotóxico, ¿sí? Este CD8 nos va a llevar a tener la inmunidad específica celular. Y las inmunoglobulinas nos llevan a tener la inmunidad específica humoral. Tenemos varios tipos de inmunoglobulinas. La IgG, IgA, IgM, IgE, IgD. Cada una tiene diferentes características, ¿sí? Ahí tenemos el coeficiente de sedimentación. Estamos midiendo ahí el peso que tiene cada una de estas inmunoglobulinas. Entonces, si nos fijamos bien, casi todas tienen el mismo peso, menos la IgM. Eso quiere decir que es la inmunoglobulina más grande que existe, ¿no? Por su peso molecular, y esto le da el coeficiente de sedimentación. También, por ejemplo, tenemos la fijación por neutrófilos y macrófagos. ¿Cuáles fijan mejor a los neutrófilos y macrófagos? El IgG e IgM. ¿Sí? Y esto se da por una razón. Entonces, las inmunoglobulinas que tenemos en mayor cantidad en el torrente sanguíneo es la IgG y la IgM. Pero la que está, de estas dos, la que está en mayor cantidad es la que es pequeña, ¿no? Que es la IgG, la que encontramos en mayor cantidad en el plasma, ¿sí? Y es la que puede llegar a atravesar a través de la alta permeabilidad, puede llegar a los diferentes tejidos. Y la IgM, por su alto peso molecular, pues es difícil que pueda llegar a los diferentes tejidos, ¿sí? Entonces la IgG generalmente puede llegar más fácil. Después tenemos la fijación por células cebadas. ¿Cuáles son las que se fijan mucho mejor a las células cebadas? Y aquí tenemos a la IgE, ¿sí?
las células cebadas es un tipo especializado de células redondas parecidas a los basófilos que se encuentra en los tejidos perivasculares, ¿sí? Alrededor de los vasos sanguíneos. Y también se encuentra en grandes cantidades en aquellos tejidos que están expuestos al medio ambiente. Entonces vamos a encontrar una gran cantidad de células cebadas en la piel, en el tejido respiratorio, gastrointestinal, ¿sí? Y urinario. Dentro de estos cuatro, en el urinario es donde se encuentra la menor cantidad y una gran cantidad en los otros tres, ¿no? Y estas células cebadas tienen elevada cantidad de receptores de IgE, ¿no? Y si recordamos un poquito cuando vimos lo de la inflamación, las células cebadas tienen que ver con la degranulación de grandes cantidades de histamina. Y la histamina tiene que ver, ahorita, en esos momentos que estamos viendo enfermedades o la inmunopatología, la degranulación de exagerada histamina tiene que ver con las alergias. Entonces es por eso que las células involucradas en los procesos alérgicos son las células cebadas. Y la inmunoglobulina que está implicada en esos procesos alérgicos es la IgE. Ahora, también tenemos las que van a activar al complemento, y las que activan el complemento, pues es la IgG y la IgM, ¿no? Que son las que tenemos en mayor cantidad en el plasma. Y en el plasma, pues se encuentra el complemento. Entonces, esto corresponde a esto, ¿no? A la activación del complemento, porque son las que nos van a llevar, van a ayudar a la opsonización, igual que el complemento. Y tenemos a otras dos inmunoglobulinas, ¿no? Que hasta ahorita no las hemos mencionado mucho, que es la IgA, que se le conoce como la inmunoglobulina secretora, y entonces la vamos a encontrar esta inmunoglobulina en las secreciones, ¿sí? Y tiene un componente especial que hace que no se degrade en las secreciones, y en todas las secreciones del organismo vamos a encontrar grandes cantidades de IgA, en la saliva, en el moco de las vías respiratorias, en el tracto gastrointestinal, en la leche, ¿sí? En las lágrimas. Entonces, en todas las secreciones que tenemos del organismo, vamos a encontrar esta inmunoglobulina, ¿no? Que es la inmunoglobulina secretora, que es la IgA. Y la IgD, ¿sí? Generalmente es una inmunoglobulina que está en menor cantidad, generalmente en el plasma, y que también se va a activar cuando hay enfermedades de ese tipo de la IgD, perdón, generalmente no se le ha visto implicada así mayormente en un tipo especial de enfermedad, sino que esta como que va a corresponder o ayudar a lo que es la IgG y la IgM, pero se ha visto que está en mucho menores proporciones dentro del torrente sanguíneo. Y también, por ejemplo, aquí viene donde se van a sintetizar en mayores cantidades, ¿no? Ya vimos que la IgA, vías respiratorias intestinales, ¿sí? Aunque las encontramos en todas las secreciones, pero en las vías respiratorias intestinales vamos a encontrar en esas secreciones a la IgA. Y la IgG, IgM, la IgD, generalmente las vamos a encontrar después de una activación de los en célula plasmática,
célula plasmática va a producir esos inmunoglobulinas, ¿no? Por eso es que la vamos a encontrar que se está produciendo en los linfonódulos y en el vaso. Bueno, esta es la estructura que van a tener las inmunoglobulinas. Sí, esto nada más es un ligero recordatorio de cómo está compuesto el sistema inmune, ¿no? Ustedes ya están llevando inmunología y ahí lo ven con mayor amplitud toda esta información. Entonces, tenemos a la IgG, ¿sí? Que es la inmunoglobulina de las más pequeñas, ¿sí? Y vemos que tienen dos componentes, ¿no? Una porción Fab, ¿sí? Que es la que se une al antígeno, y una porción FC, que es la que se une a las células, fijación a células. Entonces, nosotros podemos llegar a tener una bacteria, y una bacteria tiene proteínas de superficie. Esas proteínas de superficie, dependiendo de su peso molecular, se convierten en antígenos. Entonces, ahí es donde se va a pegar la porción Fab. Y una vez que se adhiere la porción Fab de esta inmunoglobulina, ya está hecha la opsonización y entonces llega a la porción FC una célula fagocítica como un neutrófilo y puede llevarse a cabo la adherencia, ¿no? De esa célula fagocítica. Y así es como va a ayudar el anticuerpo. Y también el anticuerpo por sí solo puede llegar a producir daños a la membrana celular de los microorganismos y poderlos llegar a destruir. También están constituidos por dos proteínas, ¿no? Una de bajo peso molecular, dos pares, ¿sí? Dos pares de proteínas, unas de bajo peso molecular y otra de alto peso molecular, conectadas por puentes disulfuro. Y la diferencia, ya habíamos comentado que la diferencia de la IgG con la IgM es que la IgG tiene un alto peso molecular porque tiene 5 moléculas, ¿sí? Parecidas a la IgG. ¿Sí? Entonces, esto es lo que le hace una molécula más grande. Y también tiene una proteína de unión, la proteína G. Y tenemos abajo la esquematización de la molécula de IgA con su componente secretor y su proteína de unión, que es la proteína G. Y si nos fijamos, son dos, tiene dos componentes parecidos a la IgG. Lo que sucede, por ejemplo, en una célula fagocítica, ¿no? Y es lo que veíamos, por ejemplo, en cuando se llegaba a presentar o se llegaba a activar el complemento. Una cosa que va a activar el complemento es la unión de un antígeno, ¿sí? Al anticuerpo, ¿sí? Entonces, eso se presentaba doble. Cuando es doble, se activa el complemento. Ahora, esto es lo que va a hacer la célula, ¿sí? Fagocítica una vez que se llevó a cabo la unión antígeno-anticuerpo. Entonces, nosotros aquí tenemos representado un antígeno que se va a unir al anticuerpo, y el anticuerpo se va a unir al receptor FC. El anticuerpo tiene una porción FC y esta porción FC se va a unir al receptor de esta porción FC.
y nos va a llevar a cabo o se va a desencadenar la activación de diferentes moléculas. ¿Sí? Una de estas, por ejemplo, es la adenilcinasa o la adenilquinasa, que va a activar a sinasas proteínicas. Estas sinasas proteínicas van a atravesar o van a llegar hasta el núcleo, ¿sí? Donde vamos a tener a los genes. Va a haber una transcripción o una activación de los genes y una síntesis y secreción de citocinas. Ya vimos cuáles eran las citocinas que se encuentran en las células blancas, ¿sí? Interferón, las interleucinas y el factor de necrosis tumoral. También se va a activar la metiltransferasa, que va a activar a la fosfolipasa A, y la fosfolipasa que va a desprender o va a hacer que se desprenda de la membrana síntesis de leucotrienos, prostaglandinas y tromboxanos a partir de las vías de los LOX y de los COX, ¿sí? Y también esta fosfolipasa, ¿sí? Va a llevar a cabo una formación de microtúbulos, ¿sí? Este es una preparación que va a tener esta célula para exocitar sus gránulos. Recuerden que estas células, como los neutrófilos, ¿sí? Van a tener gránulos. Y estos gránulos van a salir, esta célula va a degranular. Entonces, la fosfolipasa A también ayuda a que se degranule esta célula y esos componentes que tiene vayan a afectar a lo que está ocasionando daño al organismo, ¿sí? Y generalmente las vías para poder hacer esto no son únicas, ¿no? Por ejemplo, si nosotros esta vía está activada por medio de dos vías diferentes. También se puede activar la tirosina sinasa, activar a la fosfolipasa C, y se activan las sinasas proteínicas o proteicas, que van a hacer la transcripción de los genes para producir las citocinas. Entonces, no necesariamente, o más bien las células, ¿sí? O la actividad celular generalmente tiene varias vías, por si alguna de estas vías llega a fallar o deteriorarse, tenga otra vía por la cual se lleve a cabo esta reacción a la unión antígeno-anticuerpo, ¿no? Y bueno, ya haciendo un pequeño recordatorio del sistema inmune, vamos a pasar a lo que son las reacciones inmunopatológicas o enfermedades inmunopatológicas, que las vamos a dividir en grupos, ¿no? Entonces, dentro de estos grupos tenemos en el primer grupo a las inmunodeficiencias. Y como su nombre lo indica, pues son enfermedades inmunes en donde hace falta algún componente del sistema inmune, ¿sí? Entonces tenemos a las inmunodeficiencias. Ahora, estas se pueden desarrollar, ¿sí? A través de tres grandes grupos. Con este defecto, ¿sí? Entonces es un defecto hereditario, congénito, ya nació con este desarrollo erróneo del sistema inmune.
La otra es que hay alguna infección que lesione el linfoide y este ya no pueda llegar a funcionar. ¿Alguien conoce una enfermedad que ocasiona una infección a los tejidos linfoides y dejen de funcionar? ¿Me están escuchando? Sí se escucha, profe, pero ¿Sí? no se Ah, escucha. ¿no? ¿No conocen alguna enfermedad que pudiera ocasionar una infección en el tejido linfoide y que este, produzca una inmunodeficiencia? ¿El VIH? No. El virus de la inmunodeficiencia adquirida, ¿no? El VIH de la humana, que la enfermedad es el SIDA, ¿no? Pues el SIDA ocasiona daño en los linfocitos T CD4. ¿Sí? Esos individuos no tienen linfocitos T CD4. También tenemos en los animales uno que es el SIDA felino, que también ocasiona el mismo deterioro. Es otro tipo de virus, no es el mismo virus de la inmunodeficiencia adquirida humana. ¿Sí? También tenemos infecciones, por ejemplo. Estas infecciones, algunas son permanentes y otras son autolimitantes, ¿no? Una vez que se quita la infección, se quita la lesión del tejido linfoide y se puede llegar a reparar. Y tenemos, por ejemplo, de las infecciones que pueden llegar a lesionar el tejido linfoide, tenemos a las rickettsiosis, ocasionan una inmunosupresión de la médula ósea. ¿Sí? Tenemos a virus, como por ejemplo el distemper canino, que es uno de los que más llega a ocasionar ese tipo de mielosupresión. Y en general, la mayoría de las enfermedades virales, antes en el periodo de incubación que tienen las enfermedades virales, ¿sí? Generalmente van a ocasionar inmunosupresión. Nos van a lesionar de cierta forma al tejido linfoide, ¿sí? Y no van a hacer, no le van a permitir que éste responda a la infección. Pero muchas de estas son pasajeras, ¿no? Una vez que se controla la infección, pero para que se controle la infección, ¿sí? Ese tejido linfoide tiene que responder a la infección. Y entonces se forma un círculo vicioso, ¿no? El virus no deja que responda. Y tenemos otro grupo que son las neoplasias linfoides, que también evitan la de los órganos linfoides o de los tejidos linfoides. Por ejemplo, el linfoma o linfosarcoma. Hay una enfermedad que se da en las aves que este, es la enfermedad de la bolsa de Fabricio, en la cual hay necrosis de la bolsa de Fabricio. ¿Sí? En los gatos, por ejemplo, hay una que es la leucemia viral felina que ocasiona neoplasias en el tejido linfoide. Y en el perro se lleva a cabo más el linfoma, ¿no? Bueno, y aquí hay algunos
ejemplos de defectos hereditarios, ¿sí? Que vamos a que se presentan en diferentes individuos, ¿no? Que dan defectos hereditarios en el tejido linfoide. Por ejemplo, tenemos el síndrome de Cherei-Higashi, ¿sí? Que ocasiona eso, ¿no? Albinismo parcial oculocutáneo, fusión de los gránulos de mielina, disminución, el gran problema que tienen los individuos en el sistema linfoide es que disminuye la quimiotaxis. Entonces, al disminuir la quimiotaxis, en cualquier lugar se puede llevar a cabo una infección, generalmente por bacterias piógenas, y el organismo no responde tardíamente. Infecciones piógenas y producción de abscesos, ¿sí? En gran cantidad. También tenemos el síndrome del coligris, ¿sí? En donde los neutrófilos están presentes pero no están maduros y entonces no pueden responder. Un neutrófilo maduro lo conocemos también como un neutrófilo segmentado. Cuando no está maduro se conoce como neutrófilo en banda. Y entonces los infecciones y por lo mismo van a tener infecciones principalmente bacterianas todo el tiempo, ¿no? Y pues se presenta en los perros coli, que son grises principalmente. Tenemos una en los caballos, que es inmunodeficiencia combinada de los caballos, que hay una disfunción de los linfocitos T y B, ¿sí? Y entonces hay esto se presenta por una hipoplasia del tejido linfoide. El tejido linfoide no se desarrolla, ¿sí? Queda hipoplásico, queda pequeño, y entonces no se pueden capacitar los linfocitos T y B. Y pues va a tener no puede combatir las infecciones estos individuos, estos caballos. Y estas son algunas de las infecciones que van a afectar al sistema inmune. Infección de la bolsa de Fabricio en las aves, afecta a tejidos, bueno, aquí están divididos en tejidos linfoides primarios, secundarios, y hasta al último vienen los virus que pueden provocar neoplasias, ¿no? Virus de la inmunodeficiencia en simios, ¿sí? Que dicen que de ahí migró hacia los humanos. El virus de la inmunodeficiencia en los felinos. Virus que afectan los tejidos linfoides secundarios, como el distemper, la panleucopenia viral felina, la diarrea viral felina, el herpes virus, uno de los equinos, y los que ocasionan neoplasias, como la leucemia viral felina, la leucemia bovina y la enfermedad de Marek en las aves, ¿sí? Ocasiona neoplasias de tejidos linfoides. Las neoplasias, por ejemplo, las neoplasias de células sanguíneas, ¿sí? También se les conoce como neoplasias de células redondas. Y, por ejemplo, tenemos aquí unas que son multifactoriales, ¿sí? Multifactorial quiere decir que se va a presentar por varias causas, ¿no? Varias cosas que se juntan, una de ellas genéticas, medioambientales, y todo esto se junta y se desarrolla en estas neoplasias, como el mastocitoma, que proviene de los mastocitos. Y los mastocitos son las células cebadas.
Y entonces el mastocitoma principalmente se puede presentar en cualquier lugar donde haya células cebadas, pero principalmente se presenta en especies como el perro, ¿sí? O el gato. En el gato también se presenta mucho el mastocitoma y se presenta en la piel, ¿sí? Es uno de los lugares donde más lo llegamos a encontrar. Y no es otra cosa más que una neoplasia de las células cebadas o de mastocitos. Y los mastocitos pues producen de granulación de grandes cantidades de histamina. Y esto ya lo habíamos platicado un poco acerca de los efectos secundarios que tiene un mastocitoma, ¿sí? Por la producción exagerada de histamina en el organismo. Neoplasias virales, ya también lo habíamos comentado, como la leucemia viral felina, que es un retrovirus y causa tumor de linfocitos T y causa linfomas en los gatos. Bueno, y después tenemos a las enfermedades autoinmunes, que es otro grupo. Vimos ahorita en esos momentos las enfermedades que ocasionan o que se presentan por inmunodeficiencias, ¿sí? Entonces, otro grupo son las enfermedades autoinmunes, en las cuales se producen reacciones inmunes hacia diferentes tipos de células o tejidos del propio organismo. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Este es un cuadro de enfermedades autoinmunes, pero en humanos, que son donde más se han estudiado, ¿no? No las vamos a ver todas, pero nada más son ejemplos, ¿no? Y está el nombre de la enfermedad y a qué tipo de tejido va a afectar. Y aquí hay algunas que conocemos más o que se llegan a oír más, ¿sí? Por ejemplo, la miastenia gravis. La miastenia gravis que afecta a la sinapsis neuromuscular, o el pénfigo, ¿sí? Vulgar, o el pénfigo vulgaris, que afecta a la piel. La psoriasis, que también afecta a la piel. Ahora, estas enfermedades autoinmunes, ¿sí?, se van a presentar por varias situaciones, ¿no? Por ejemplo, un organismo no está exento de llegar a presentar enfermedades autoinmunes. Pero eso también ya son cuestiones o factores que debe de tener el organismo, principalmente factores genéticos, en donde está propenso a presentar las enfermedades autoinmunes. Y dentro del grupo de enfermedades, es un grupo de enfermedades que generalmente son graves en el individuo y que llegan a ser un poco controladas, ¿no? Pero se van a exacerbar en el momento en donde las defensas del organismo estén más activas. Entonces, hay varias causas o varias hipótesis por las cuales se llegan a desarrollar, ¿no? Y son hipótesis porque no necesariamente a ese individuo le surgió cualquiera de estas situaciones para que se le desarrollara, ¿no? Por ejemplo, en el organismo tenemos antígenos secuestrados. Un antígeno secuestrado son aquellos antígenos que tienen el organismo en los cuales no tiene contacto, no está en contacto directo la sangre del organismo ni las células, el sistema inmune con este tipo de antígenos, ¿sí? Por ejemplo, con la mielina. La mielina no está en contacto directo con la sangre,
Entonces, cuando hay un contacto de la sangre con la mielina, y si se encuentran todos los factores relacionados con una enfermedad autoinmune, ¿sí? Factores genéticos principalmente, ese individuo va a desarrollar inmunidad específica contra la mielina. ¿Sí? Si por alguna razón, por ejemplo, la sangre llegó a estar en contacto con los espermatozoides son considerados como células extrañas porque tienen antígenos secuestrados que no están en contacto con la sangre del individuo. Entonces, si estos llegan a ser reconocidos como células impropias, van a empezar a ser destruidos por el sistema inmune específico. ¿Sí? También el cristalino del ojo, donde tampoco tiene contacto con estas células inmunes, ¿sí? Del sistema inmune. Y también, por ejemplo, el cartílago, la clase pasada estábamos hablando del cartílago. El cartílago es aneural y avascular. Entonces no tiene contacto con la sangre. ¿Sí? Directamente no tiene ese contacto y entonces células del sistema inmune no llegan a reconocer al cartílago. Entonces cuando hay algo que hace que esa sangre o esas células inflamatorias lleguen a donde está el cartílago, estas células inflamatorias, si tienen este factor genético generalmente involucrado para reconocerlo como impropio, lo van a reconocer como algo que puede llegar a hacer daño, como algo que no es del organismo y lo van a empezar a destruir. Esta enfermedad, por ejemplo, del cartílago, es la artritis reumatoide. Entonces, la artritis reumatoide es una destrucción del cartílago a través del propio sistema inmune. Entonces, eso es en cuestión de los antígenos secuestrados. Ahora, también puede haber una función anormal de linfocitos T y se va a presentar en el lupus, ¿sí? Entonces estos linfocitos T generalmente van a atacar a diferentes tipos de tejidos. En el lupus tienen afinidad por el tejido conjuntivo, ¿sí? Y van a tener afinidad por diferentes tejidos conjuntivos. Va a depender del tipo de lupus, ¿sí? Y entonces lo podemos ver en la piel o lo podemos ver en otros tejidos como los riñones, ¿no? En donde va a atacar el tejido conjuntivo del riñón. Tenemos a la miastenia gravis. En la miastenia gravis es una enfermedad autoinmune en donde se atacan los receptores de acetilcoenzima A, de acetilcolina, de la unión o de la sinapsis neuromuscular. Y entonces la estimulación de esta sinapsis de estas terminaciones nerviosas hacia el músculo no se lleva a cabo. Y es lo que nos permite nosotros podernos mover, ¿no? Entonces, ¿qué le va a pasar a un individuo que tenga miastenia gravis? Esto me ha tocado verlo en los perros, ¿sí? Que van caminando y de repente como que se les van las fuerzas y se caen, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay su sistema inmune está enfocado a destruir los receptores de este mediador químico que está en la unión neuromuscular, de sinapsis neuromuscular, perdón, sí, la sinapsis neuromuscular.
y que no le permite llevar a cabo esa señal hacia el músculo para la contracción. Y entonces hay una relajación muscular y cuando ese individuo empieza a caminar, de repente se le van las fuerzas. ¿Sí? Es como uno de los pastores alemanes, ¿verdad, profe? ¿Una qué, perdón? Es como uno de los pastores alemanes que da eso. Pues a mí no me ha tocado verlas en los pastorales alemanes, a mí me ha tocado verlas en los poodle, ¿sí? No sé si sea más común en alguna raza en particular, pero a mí en los poodles sí me ha tocado verla. Pero puede presentarse en cualquier raza, ¿no? Yo lo que he visto es que es común en los perros, la miastenia gravis. Tenemos la esclerosis múltiple, ¿sí? Y la esclerosis múltiple también es, pero en este caso de la esclerosis múltiple, es hacia la mielina, ¿sí? Y también hay un deterioro entonces de las vainas nerviosas para que lleven el mensaje hacia los músculos. Y entonces los músculos se dejan de mover. Y también tenemos a la artritis reumatoide, que ya les había comentado que era hacia el cartílago articular. Y entonces aquí estas se llegan a presentar porque hay una función anormal de los linfocitos T. Y entonces los linfocitos T, ¿sí? Empiezan a detectar antígenos que son del organismo y que los empiezan a detectar como impropios y empiezan a producir linfocitos T, y anticuerpos contra esos antígenos, ¿no? Empiezan a destruir tejidos del propio organismo. También tenemos a la activación policlonal de linfocitos B, que es otra de las causas o de las hipótesis que se tiene por los cuales se lleguen a presentar estas enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, esta de la formación o activación policlonal de los linfocitos B es cuando un linfocito B, ¿sí? Que recibe una señal de estimulación, ¿sí? Que es de algún antígeno. Esta activación policlonal de linfocitos B generalmente se presenta contra los glóbulos rojos. Un glóbulo rojo, por ejemplo, puede dañarse por cualquier situación, ¿sí? Por cualquier situación un glóbulo rojo se daña, es una célula que se va a fagocitar porque está dañada y a la hora que se fagocita, ¿sí? Se encuentran con algún antígeno de los glóbulos rojos y se empiezan este antígeno es presentado, ¿sí? A los linfocitos T. El linfocito T, ¿sí? Activa a los linfocitos B y estos linfocitos B se empiezan a dividir, ¿sí? Empiezan a entrar en mitosis y posteriormente se convierten en células plasmáticas productoras de anticuerpos. Y estos anticuerpos están dirigidos principalmente a esa célula que captaron como una célula impropia, pero era una célula que estaba dañada, por eso es que la iban a fagocitar. No era una célula que iba a ocasionar un problema en el organismo, sino que esto se da, pues ahora sí que de forma natural, ¿sí? Que las células se lleguen a dañar y que se tengan que fagocitar. Y se producen, esa es la principal causa por la cual se produzcan las anemias inmunomediadas, ¿sí? Y hay una activación policlonal de linfocitos B, que no es otra cosa más que un linfocito B que está activado, ¿sí? Se empieza a dividir, tiene una mitosis, y entonces se forman una gran cantidad de linfocitos B en contra de ese antígeno.
y van a producir anticuerpos contra los eritrocitos y nos lleva a una gran cantidad de anemias inmunomediadas. Bueno, después tenemos a lo que son las hipersensibilidades, es otro grupo, ¿sí? De enfermedades o de enfermedades que corresponden a la inmunopatología. Entonces, tenemos a las inmunodeficiencias, a las enfermedades autoinmunes y a las hipersensibilidades. Y dentro de las hipersensibilidades tenemos a diferentes tipos. Tenemos al tipo 1, 2, 3 y 4. Y van a tener diferentes componentes, ¿sí? Estas hipersensibilidades. Por ejemplo, la hipersensibilidad tipo 1, el mediador inmunitario es la IgE, que ya les había mencionado, ¿sí? Y el mecanismo de daño va a ser liberación de mediadores inflamatorios, que es la histamina, ¿sí? En la hipersensibilidad tipo 2 van a estar involucrados el IgG e IgM y estos van a ocasionar citotoxicidad. En la hipersensibilidad tipo 3 van a estar involucrados también IgG e IgM y van a ocasionar complejos inmunes. En la hipersensibilidad tipo 4 están involucrados los linfocitos T, citotóxicos, y van a producir la liberación de citocinas. ¿Sí? Entonces, tienen diferentes mecanismos de acción y también el mediador que está presente es diferente en cada una de las hipersensibilidades. Una de las que nosotros tenemos más, pues más contacto y que conocemos un poquito más es las alergias, ¿no? Y una alergia generalmente, bueno, nosotros lo conocemos como alergia, pero es una hipersensibilidad tipo 1 o hipersensibilidad inmediata, ¿sí? Y las alergias se presentan por alergenos, ¿sí? Nosotros cuando algo estimula al sistema inmune, ¿sí? Lo conocemos como un antígeno. Cuando ese antígeno produce una hipersensibilidad tipo 1, lo conocemos como alergeno, ¿sí? Entonces un alergeno es un antígeno que produce hipersensibilidad tipo 1. Ahora, esos alergenos los podemos captar del medio ambiente y lo vamos a entonces a captar a través de las vías naturales, ¿sí? Hay dos formas, una que sea por vías naturales y la otra que sea por vías percutáneas, ¿no? ¿Sí? Que son, por ejemplo, las que se inocule ese antígeno. Y se va a inocular un antígeno de estos que va a causar hipersensibilidad tipo 1 a través de picaduras de insectos, de mordeduras de animales venenosos o de inyecciones por el médico veterinario, ¿sí? Esa es una forma de inoculación. Ahora, de forma natural, ¿sí? Este contacto con los alergenos es a través del sistema respiratorio, piel y los intestinos principalmente, ¿sí? De forma natural, todo lo que nos rodea. Y ahora, de forma, por medio de inoculación, es como ya les había comentado, a través de picaduras pueden ser de insectos, mordeduras de otros animales, o los fármacos, ¿no? Que podemos llegar a inyectar. Ahora, para que se genere una hipersensibilidad tipo 1, lo primero que tiene que tener el individuo es ya una generación de anticuerpos IgE que van a responder hacia ese alergeno. ¿Sí? Aquí nosotros en este esquema tenemos al alergeno, que está aquí, ¿sí? Y tenemos a la inmunoglobulina E. Entonces, para que se genere
esta inmunoglobulina E se tiene que tener contacto previo con ese alergeno. ¿Sí? Entonces, una inmunoglobulina E, ¿sí?, se genera cuando ya se llevó a cabo que ese alergeno fue fagocitado por una célula presentadora de antígeno. Esa célula presentadora de antígeno lo presenta al linfocito CD4. El CD4 activa al linfocito B y ese linfocito B produce IgE. ¿Sí? Entonces, para que se produzca una hipersensibilidad tipo 1, el individuo tuvo que haber tenido contacto previo a ese alergeno para haber producido IgE. Ahora ya tiene esta IgE. Y esta IgE, una vez que llega el alergeno, se va a unir a ese alergeno e inmediatamente va a tener o se va a unir a la célula cebada, ¿sí? O a un basófilo. Pues esta célula cebada también la conocemos como un mastocito. Y a este mastocito lo que va a hacer va a ser activarle la degranulación. Y va a degranular gran cantidad de mediadores químicos. Y uno de los que más va a degranular va a ser la histamina y la serotonina o 5-hidroxitriptamina. ¿Sí? ¿Y qué va a hacer la histamina principalmente si se empieza a generar esta degranulación? Esta degranulación va a ser exagerada, ¿no? Y entonces empieza a haber una gran cantidad de histamina en los diferentes sistemas, respiratorio, piel, intestino, ¿sí? Y van a elevar la permeabilidad vascular y van a elevar la contracción del músculo liso. Entonces va a depender de esto, principalmente de esto, ¿sí?, el daño que pueda ocurrir en cualquiera de los sistemas, ¿sí?, digestivo, tegumentario o respiratorio. Por ejemplo, si tenemos contracción del músculo liso en el sistema, en los intestinos, en el tracto gastrointestinal, pues vamos a tener vómito, diarrea, ¿sí?, porque también va a incrementarse la permeabilidad vascular. En la piel vamos a tener ronchas, eritema, vamos a tener engrosamiento de esa piel porque se incrementa la permeabilidad vascular. Entonces son reacciones de inflamación, ¿sí?, una inflamación exagerada. Y en el aparato respiratorio pues va a ser lo más grave, ¿no? Por ejemplo, si llega nada más estos alergenos a las vías respiratorias altas, como la cavidad nasal, pues nada, vamos a tener escurrimiento nasal, congestión, el lagrimeo, porque está también involucrado ahí lo que es el ojo. Pero si en el aparato respiratorio llega a los pulmones, vamos a tener una inflamación pulmonar, ¿sí? Y vamos a tener una contracción del músculo liso que está en los bronquios. Entonces va a depender, ahora, ¿de qué depende qué tan grave sea esta alergia? Depende de la sensibilidad, ¿sí?, del individuo, de la cantidad de ese alergeno, ¿sí?, y del estado biológico de ese individuo. O sea, ya sabemos que la sensibilidad, pues es alérgico, ¿no?, a ese alergeno. Eso, si no es alérgico, pues no va a dar eso. No le va a dar la alergia. La otra es la cantidad de ese alergeno. Entre mayormente sea la cantidad, pues más fácil va a poder producir esa alergia. ¿Sí? Y del estado biológico. Por ejemplo, si un individuo tiene una enfermedad viral que le está ocasionando inmunosupresión, ¿sí?, y se enfrenta o le llega un alergeno, su respuesta hacia ese alergeno va a ser menor, ¿sí?, porque está en un estado de inmunosupresión. Ahora, si tenemos
tenemos a un individuo, por ejemplo, que tiene estrés, mucho estrés, y tiene elevadas cantidades de cortisol en su organismo por el estrés, el cortisol deprime el sistema inmune. Y entonces su respuesta hacia ese alergeno, aunque sea mucho alergeno, va a ser pobre. Y entonces va a ser una alergia moderadamente dañina, ¿no? ¿Qué pasa con el individuo que se encuentra saliendo de una infección viral? Su sistema inmune está muy activado. ¿Y qué pasa si le llega un alergeno en ese momento? Su respuesta a ese alergeno va a ser más exagerada porque su sistema inmune está funcionando muy bien, ¿sí? Y entonces esa hipersensibilidad va a ser más grave. Ahora, tenemos células que van a regular esta degranulación, ¿sí? Que ya habíamos comentado también, que son los eosinófilos, que van a producir una molécula que es la histaminasa. Y entonces la histaminasa va a disminuir los efectos de la histamina porque la van a degradar. Y es por esto que cuando hay una hipersensibilidad tipo 1 o una alergia, ¿sí? Las células sanguíneas que pueden llegar a proliferar son los eosinófilos, ¿sí? Y bueno, también se van a producir otros mediadores químicos, la histamina y la serotonina no es la única. Se van a activar las plaquetas, va a haber degranulación de las plaquetas también. En los lugares donde se esté llevando a cabo el proceso inflamatorio, vamos a tener a los leucotrienos que van a elevar la permeabilidad vascular, también van a ocasionar contracción del músculo liso, ¿sí? En el caso de los leucotrienos C, D y E, y en el caso de los leucotrienos B, son quimiotácticos para estos eosinófilos que nos van a regular este proceso alérgico, pero también son quimiotácticos para neutrófilos que incrementan el proceso inflamatorio, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda que tengan? ¿Dudas que tengan? ¿O ya se durmieron? No, profe, no hay Aquí dudas. estamos, profe, sin dudas. ¿No hay dudas o no se durmieron? Las Las dos. dos. Entonces, vamos a ver las otras hipersensibilidades la próxima clase, ¿vale? El lunes no hay clases, creo. Ahí es día feriado, es día festivo. Entonces nos vemos hasta el martes. ¿Vale? Pero para profe, ¿Perdón? lo de las exposiciones, ya que lo íbamos a ver el lunes. No, lo vemos para la próxima clase. Eso no es tan... Lo podemos ver hasta el próximo viernes, ¿sí? No hay ningún problema. Hasta luego, profe. Hasta luego, que estén bien.